Televisión Gnóstica Transmundial. Medio de difusión artístico, científico, místico y filosófico de la Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, AC. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra. Nuevamente, hermanos, nos encontramos reunidos aquí en esta sala con el fin de seguir estudiando lo que es el yo psicológico. Para estudiar el yo psicológico se necesita tener desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica. Las múltiples tesis que existen sobre lo que es el yo psicológico, como por ejemplo pensar que él es dual, que existe un yo superior y un yo inferior, por ejemplo, o que al yo psicológico, al ego, se le adore como el alter ego, se debe precisamente a que nosotros, la humanidad, no tiene desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica. Con tal sentido, sí podemos hablar con propiedad y con mucha autoridad sobre el ego, sobre el yo psicológico, el paparusa o los demonios rojos de Set. Cada cultura le da sus nombres. En la Biblia, por ejemplo, son los posesos o el poseso, los señores de Xibalbá, en el Popol Vuh, y en el libro de Krishna, el Bhagavad Gita, le llaman nuestros parientes. Ciertamente, pues, necesitamos estudiar ese ego, estudiarlo profundamente, llegarlo a comprender, porque si no eliminamos el ego, tarde o temprano, poco a poco, gradualmente, nos vamos convirtiendo en unos Hanamusen. Y cuando ya uno está convertido en un Hanamusen, es imposible que pueda retornar, que pueda regresar nuevamente a este valle de lágrimas. Existen 4 tipos de Hanamusen. Tenemos los Hanamusen. El primer tipo son las personas estúpidas, idiotas, perversas. El segundo tipo de Hanamusen son las personas sagaces, esas personas que engañan con mucha facilidad a los demás. El tercer tipo de Hanamusen son aquellas personas que están fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser, pero que no eliminan el ego profundamente. Y el cuarto tipo de Hanamusen son aquellos maestros que tiraron la piedra al agua en día sábado, es decir, aquellos que se cayeron y quedaron convertidos en demonios porque surgieron todos los yoes nuevamente. Así que vamos a estudiar esos tipos de Hanamusen para comprender la necesidad de desintegrar el ego, porque uno se convierte en Hanamusen es porque no desintegra el ego. El Hanamusen tiene una fuerza demoníaca, como lo vamos a ir viendo a través de esta clase. Miremos el primer tipo de Hanamusen, los idiotas, los estúpidos. Como ejemplo de este tipo tenemos aquellas personas que ríen de lo que no conocen, se burlan de lo que no han investigado. Obviamente son personas más que todo instintivizadas,
son instintivas, son personas que les place pues contradecir, solamente por contradecir. Y eso lo ve uno con los compañeros de trabajo, con las gentes comunes y corrientes, que tan pronto uno pone un tema, ya sea de política, ya sea de economía, de religión, entonces encontramos pues que estas personas inmediatamente entran a polemizar sin saber de qué se está tratando. Ese es un tipo de Hanamusen, que tiene una fuerza espantosa, esa gente que quieren apabullar a sus opositores, a sus contrincantes, o a aquellas personas a las cuales quiere contradecir. Entonces, eso vemos como tienen ese poder siniestro de tratar de hablar de algo que desconocen completamente. El segundo tipo de Hanamusen son las personas que tienen una especie de audacia, son audaces, engañan con mucha facilidad. Podríamos poner de ejemplo a los politicastros. Son personas que se lanzan a la campaña política cada 4 años, por ejemplo, estamos poniéndolo de ejemplo a ellos, y encontramos que hacen las mismas propuestas, las mismas promesas, y la gente le funciona. La gente se pregunta, mucha gente se ha preguntado, ¿cómo es posible que ellos constantemente estén mintiéndole a la gente y sin embargo suran como senadores, representantes, presidentes? ¿Dónde está el poder de ellos? El poder de ellos está en esa fuerza Hanamusen, esa fuerza siniestra que llevan en su interior, en su psiquis, que cogen a los demás, los arrastran a las gentes y las llevan a votar, ¿cierto? Estas personas son el segundo tipo de Hanamusen. Podríamos llamar también Hanamusen a estas gentes que hacen conciertos de música, de esta música rock, de esta otra música champeta y cosas así, que uno ve, que uno a veces la gente se pregunta, ¿cómo es posible que esa música que no tiene, dijéramos, ritmo y carece de lo más elemental para que pueda llegar a nuestro propio real ser, arrastre a tantas miles y miles y cientos de personas? Se deben pues a las fuerzas Hanamusen que llevan una fuerza siniestra que hipnotiza, que envuelve a los demás y los somete a sus caprichos, a sus perversidades, a sus atrocidades y así sucesivamente, ¿cierto? Uno a veces conoce a cierto tipo de gente que gobiernan los países, que la gente desprevenidamente está dándose cuenta que son cosas absurdas que están ocurriendo, que están haciendo, que están llevando a cabo, y la gente comienza como que a protestar porque están haciendo esas cosas. Sin embargo, cuando un tipo de esto que gobernante toma el micrófono o se expresa a través de los canales de televisión o a través de una concentración popular o a través de una reunión, llega y los convence que su política, dijéramos, de exterminio a sus opositores, a los terroristas y a estas otras cosas es lo mejor para el mundo. Y la gente pues puede darse cuenta que es imposible que el mal se pueda combatir con el mal. La gente se da cuenta que a los asesinos pues es imposible que combatamos a ellos de la misma manera, ¿cierto? Pero ellos tienen un convencimiento, convencen la razón ajena
pero lo hacen a través de una fuerza siniestra que cargan, porque son Hanamusen de segundo tipo, ¿cierto? Bueno, entonces esos son los dos tipos de Hanamusen, dijéramos, terriblemente perversos. Pero vamos a hablar de esto, un asunto muy importante. Estos dos tipos de Hanamusen, los cretinos y los audaces, no tienen el cuerpo astral solar, ni tienen el cuerpo mental solar, ni tienen el cuerpo causal solar. Ellos, para expresarse, utilizan los cuerpos protoplasmáticos. Esos cuerpos protoplasmáticos, en la Academia de Esoterismo, suele llamársele cuerpos lunares. Son cuerpos fríos, espantosamente terribles, monstruosos cuando uno los ve en los mundos de conciencia cósmica. Estos cuerpos los proporciona la misma Madre Natura. Es decir, la misma Madre Natura le da estos cuerpos a una persona que no ha fabricado todavía los cuerpos solares para poder expresarse. Obviamente, cuando se va a la muerte segunda, cuando degeneramos completamente y nos toca bajar a los inframundos, allí se reducen a polvareda cósmica a través de esas fuerzas terribles de la involución a estos cuerpos protoplasmáticos. Nosotros debemos fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser para no andar con estos cuerpos, es decir, para librarnos de estas fuerzas terribles, instintivas, violentas, y así debemos proceder. Así que esos son los cuerpos protoplasmáticos. Un Hanamusen de tercer tipo sería cualquier sujeto que esté formando los cuerpos existenciales superiores del ser, pero no desintegre el ego. Por ejemplo, que uno fabrique el cuerpo astral y no elimine el ego. O uno siga fabricando el cuerpo mental y no elimine el ego. Uno siga fabricando el tercer cuerpo, que es el causal o de la voluntad consciente, y no elimine el ego. Entonces toma mucha fuerza ese ego. Nos convertimos en unos perversos, y ahí tenemos un Hanamusen de tercer tipo. Por eso es necesario ir comprendiendo que si nosotros no practicamos los tres factores de la revolución de la conciencia al unísono, nos convertimos en unos fracasos. Por ejemplo, un Hanamusen es un fracaso. En la Academia Esotérica se le llama aborto de la naturaleza. Así se le mira, como un aborto, algo verdaderamente espantoso, ¿cierto? Porque con los cuerpos existenciales superiores del ser somos de la logia blanca, y con el ego somos de la logia negra, ¿cierto? Porque el ego es de la logia negra, es esa fuerza siniestra de la logia negra, ¿cierto? Entonces es lo peor que le puede suceder a un sujeto, a un iniciado, a un adepto que esté practicando solamente el supraceso, pero no elimine, no muera en sí mismo, no elimine el ego. Entonces necesitamos ir comprendiendo la necesidad urgente, imperiosa, de eliminar el ego, para nunca convertirnos en unos Hanamusen, porque cuando nos convertimos en unos Hanamusen ya somos un fracaso completo. Entonces tenemos que bajar a los mundos infiernos para que nuestra Madre Divina en el octavo círculo dantesco nos quite pues esas escorias, esas cosas tenebrosas que constituye el ego animal. Así pues que esa es una situación terrible, convertirse uno en un Hanamusen, ¿cierto? El Hanamusen, el verbo del Hanamusen es
puras mentiras. Utiliza el verbo para mentir. Por eso es que hoy día ustedes notan que la mentira tiene una fuerza poderosa. La gente a veces dice, pero ¿cómo es posible que para decir la verdad se necesitan testigos? Y cuando alguien dice mentira, no necesita testigos, ¿cierto? Entonces, eso se debe a que ese verbo está impregnado de fuerzas anamusen, fuerzas terriblemente perversas. Por eso la perversidad hoy día impera en el planeta Tierra, porque tenemos los dos tipos de anamusen inferiores, estos que no tienen cuerpos existenciales superiores del ser, que gobiernan al mundo. Ustedes ven los grandes presidentes de las potencias, de los países desarrollados, subdesarrollados, todos esos son gente anamusen, son sagaces, esta gente de la diplomacia, que gobiernan al mundo a través de un verbo falaz, de puras mentiras, pues parece dar la impresión que son poderosos, ¿cierto? Pero ese poder que tienen realmente se debe pues a esa fuerza anamusen. El cuarto tipo de anamusen son aquellos maestros que se cayeron, cometieron el error de bajar a la novena esfera sin que el Padre que está en secreto lo ordenara. Estos tipos de anamusen tienen la característica que son maestros de la logia blanca y son maestros de la logia negra. Son peligrosísimos, en el sentido de que cuando uno se encuentra, por ejemplo, con Yahvé, es un anamusen de cuarto tipo, o con un Andramelé, o con un Sanagabil, uno tiene que ver qué es lo que va a hacer, porque lo puede engañar. Porque como es maestro de la logia blanca y maestro de la logia negra, entonces pueden engañar a cualquier persona inexperta. Si se invocara, por ejemplo, a Andramelet, puede ser que llegue el maestro blanco, o puede ser que llegue el maestro negro. Entonces mucha gente, en el caso de Hitler, por ejemplo, fue engañado por un anamusen de cuarto tipo. Claro, llegaba el maestro blanco, pero después empezó a llegar el maestro negro y lo desvió del camino por un hombre de cuarto nivel, ¿cierto? Entonces tenemos que ir comprendiendo la necesidad de morir. Si vamos muriendo, vamos comprendiendo pues lo que es el Padre que está en secreto, la voluntad de Él, lo que es la Madre Divina, y de esta manera seremos pues asistidos, ayudados por esta fuerza de tipo superior. Lamentablemente la gente no comprende lo que es el ego, la sagacidad del ego, porque no siempre el ego aparece de una manera violenta, no siempre el ego aparece de una manera, una forma brutal. El ego se suaviza, se esconde en los diferentes niveles de la mente, en las diferentes regiones del inconsciente, del subconsciente, y esto permite que existan personas que piensen que no tienen ego, pero hay egos que están bien sumergidos allá en las regiones más densas de la mente, porque la mente tiene 49 regiones, y en esas 49 regiones está el ego. En esas 49 regiones donde está el ego, eso se llama la subconsciencia, ser subconsciente, ¿cierto? En estas 49 regiones es algo fatal. Nosotros necesitamos de verdad pues ir purificando estas regiones de la mente. De ahí la necesidad de ir transformando la mente, de ir cambiando la mente. Se convierte uno en un anamusen cuando uno no le pone atención a la mente. Cuando uno
no transforma la mente. Entonces, el subconsciente tiene que transformarse en consciente. Esa mente tiene que quedar purificada, limpia, para que pueda ahí expresarse eso que se llama la conciencia. Infortunadamente, uno gasta ese material llamado conciencia, llamado budata, llamado esencia, en esas expresiones violentas de ira, de orgullo, de pereza, de envidia, de codicia, de lujuria, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, cada vez que nosotros estamos en una ira, o se está expresando a través de nosotros un orgullo, la conciencia, ese material de la conciencia, se va desgastando, se va acabando en esas expresiones egoicas. Así que si nosotros queremos cambiar, debemos saber manejar ese material, debemos saber guardar ese material para que los diferentes yoes que llevamos en nuestro interior no sigan succionándola. Se necesita para ello tener grandes inquietudes, grandes anhelos espirituales, místicos. Se necesita para ello querer de verdad, pues, cambiar. Porque no todos nosotros queremos cambiar. Estamos de pronto entusiasmados. Eso es lo que uno ve en la gente, que se entusiasman con estos estudios. Pero es raro encontrar una persona que verdaderamente quiera cambiar, que de momento en momento quiera cambiar, quiera transformarse. Este ego que nosotros llevamos en nuestro interior, que se esconde en esas regiones de la mente, debemos pues extirparlo. Primero debemos descubrirlo, hacernos conscientes que tenemos el ego, porque hay gente que quieren despertarnos, pero no son conscientes que tienen un ego adentro. Miren, uno para despertar tiene que hacerse consciente que está dormido. La gente dice, yo quiero despertar, pero no son conscientes que se encuentran pues dormidos. No basta decir, yo sé que estoy dormido, yo sé que soy una persona inconsciente, yo sé que soy una persona pues subconsciente, pero realmente eso no sirve para nada. Lo que sirve es ser consciente de que estoy dormido. Así como cuando uno hace una operación matemática sencilla que dice 3 más 3 igual 6, pero la gente no es consciente por qué 3 más 3 es igual a 6. No hay conciencia de ello. Lo mismo está ocurriendo en una persona que dice estoy dormida. No es consciente que está dormida. Para uno poder despertar, tiene que volverse consciente que está dormido. Ser consciente que su conciencia pues está metida en un sopor terrible. Entonces, si viene el proceso del despertar. Como dicen pues que, dice la enseñanza, cuando un hombre se da cuenta que está dormido, empieza a despertar. Así que el despertar comienza cuando uno es consciente de que está dormido. Ahí empieza el proceso del despertar. Hay un proceso interesante para despertar, que es cumplir con el deber parlot del ser. Uno no le pone mucha atención a ese deber parlot del ser. Es grandioso para despertar. Se trata de que nosotros en todo momento estemos atentos a todas las impresiones que llegan a los 5 cilindros de la máquina humana. Por ejemplo, si llega un pensamiento, analizar por qué llega ese pensamiento.
investigar por qué ese pensamiento llega a la mente, qué quiere ese pensamiento. Si llega una onda emocional, indagar, inquirir por qué tenemos esa onda emocional, de dónde viene, qué es lo que quiere, qué busca. Así igualmente sucede pues con todo lo que llega al centro motor, al centro instintivo y al centro sexual. De verdad que si la gente cumpliera con ese deber parlot del ser, o ese deber cósmico, que también se le llama así, del ser, el despertar fuera un hecho. Entonces, ese porcentaje de conciencia que está libre todavía, un 2, un 3%, comenzaría a entrar en actividad, porque ese es el que está en el estado de alerta, porque llegó el pensamiento, porque llegó esta emoción, porque llegó este instinto, porque esta acción, o esta costumbre, o este hábito, porque este deseo sexual. Entonces eso sería esplendente para lograr el despertar. Desafortunadamente nosotros no estamos las 24 horas del día en esta actividad, porque necesitamos que esta actividad se cumpla las 24 horas del día. Claro, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hacemos cuando estamos durmiendo, cuando el cuerpo físico está durmiendo? Pero ya sabemos que todo lo que hacemos en el día repercute en la noche. Si nosotros durante las horas estamos en ese estado de mal llamado de vigilia, estamos cumpliendo con el deber parlot del ser, es obvio que las horas en que el cuerpo físico está descansando, se está llevando la misma acción allá, fuera del cuerpo físico. Así pues necesitamos comprender la necesidad de despertar. Si tomamos como prioridad la muerte del ego, avanzaríamos más rápidamente, porque el ego es el que se roba el material sexual. Hay personas, por ejemplo, que durante todo el día estuvieron identificadas con los diferentes acontecimientos, aconteceres de la vida, pero en la noche van a practicar la suprasexualidad de una manera irresponsable, digo yo, en el sentido de que con qué material van a practicar esa suprasexualidad, o una práctica idónea de suprasexualidad si en el día estuvieron completamente identificados con la ira, con el orgullo, con la vanidad, con la envidia, con la gula, con la pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta clase que damos aquí en esta sala hoy, le estoy poniendo la prioridad en la necesidad de morir, de desintegrar el ego, aun cuando los tres factores deben ir al unísono. Pero nosotros siempre olvidamos el segundo factor. ¿Qué ocurre con la gente que no quiere morir? El ego no quiere morir, claro está, él no quiere morir, ¿cierto? La gente, dijéramos, se identifica mucho con sus sufrimientos, pero no quiere desintegrar esos sufrimientos. Uno se identifica cuando era niño, que no tuvo tales y cuales cosas, que pasó tales y cuales necesidades, o cuando uno estuvo por ahí, dijéramos, trabajando, cómo se portó el patrón con nosotros, o cuando uno estuvo en su casa, cómo los trataron los padres a uno, y eso uno siempre lo sigue contando a sus amigos, y lo repite, y lo repite, y lo repite, ¿cierto? Ahí uno se da cuenta que la gente no quiere eliminar sus propios sufrimientos. Nosotros necesitamos eliminar esos sufrimientos. Nosotros estamos dispuestos a dejar el ron, dejar a las viejas, dejar el cigarrillo, dejar muchas cosas, pero no estamos dispuestos
a eliminar nuestros propios sufrimientos. El sufrimiento es eso mecánico por lo cual hemos pasado en la vida. Entonces la gente dice, yo que cuando era joven no tenía para entrar a una caseta, no tenía para entrar a un baile, que me despreciaban, y ahora fíjense cómo vivo, cómo estoy. Y recuerdan esos sufrimientos, esos dolores, esas amarguras. Pero ¿por qué no eliminan esos dolores, esas amarguras? Entonces fíjense que la gente le dice a uno, ¿cómo elimino el ego? ¿Cómo me doy cuenta que tengo egos? Bueno, para darse cuenta tiene que desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica. Pero cuando estamos en relación con los demás, cuando estamos en contacto con los hijos, con los padres, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, ahí los yoes que llevamos escondidos afloran. Entonces de pronto estamos hablando con un amigo, el amigo toca un tema y ese tema va a dar allá a nuestra psique el lugar ese donde están nuestros sufrimientos. Entonces sale el sufrimiento. Yo cuando era niño me tocó vender agua, me tocó vender periódicos, me tocó vender esto, pasé por tales y cuales necesidades. Y ahí un yo que todavía nos está haciendo sufrir, porque todo lo que nos haga sufrir es yo, es ego. Por lo tanto, aquello que dice la gente, que cuando uno está sufriendo, Dios lo está poniendo a prueba, eso es un absurdo, porque es que estamos sufriendo. Tal vez cuando decimos esa frase, queremos evadir la cruda realidad de que nuestro sufrimiento se debe al ego, se debe al yo de la psicología, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos comenzar a eliminar esos sufrimientos de la vida, esas amarguras, porque sufrimos. De pronto llegamos a un hogar y nuestro hogar era muy karmático, había mucho karma en nuestro hogar, que tuvimos que pasar hambre, que tuvimos que pasar necesidades, que no teníamos unos trapos para taparnos. Entonces, eso no son pruebas de Dios, eso no son cuestiones de ninguna cosa o índole, sino esos son los yoes que llevamos en nuestro interior, ¿cierto? O aquellas personas que dicen, yo con todo hombre fracaso. Hay mujeres que me han contado sus problemas en ese sentido de que se relacionan con un varón y fracasan con ese varón, se relacionan con otro varón y fracasan con ese varón y llevan 4, 5, 10 varones en un completo fracaso. Y se preguntan, y esas mujeres cuentan esos sufrimientos. Entonces todo eso se debe al karma. Pero el karma, ¿a qué se debe? A unos errores que hemos cometido. ¿Quién comete esos errores? El yo de la psicología. Así que si nosotros empezamos a ponerle más atención al ego, nuestro avance sería formidable. Porque uno encuentra estudiantes gnósticos de hace 30 años, de hace 35 años, de hace 10 años, y siguen todavía dentro de ese carril mecánico de sufrimiento, de amarguras, dentro de esas situaciones espantosas, pues sencillamente porque no quieren morir. La pregunta que uno siempre se hace, la gente, ¿por qué no quiere morir? ¿Por qué uno no quiere desintegrar esos sufrimientos, esas amarguras que pasó en la vida? ¿Por qué uno no quiere eliminar esos actos violentos de ira, de orgullo, de pereza, de gula, de envidia, de codicia, de lujuria? ¿Por qué uno consiente eso? Bueno, la respuesta sería porque uno es un 97% de ego, ¿no? Uno es un antro negro. Uno, dentro de nosotros lo que hay es tinieblas. Entonces, esas tinieblas, como dice el Evangelio del Señor Juan de Patmos, dice que las
La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas rechazaron a la luz, ¿cierto? Entonces, a nosotros viene la enseñanza de la muerte del ego, de la desintegración de esos abominables seres inhumanos, infrahumanos que llevamos en nuestro interior. Pero nosotros rechazamos la muerte del ego, rechazamos esa luz. La gente no quiere eliminar el ego, quiere pasar por la muerte. Pero hay otra situación. ¿Por qué uno le huye a la muerte del ego si siempre el ego se va a morir? Si siempre el ego lo van a desintegrar. Porque el ego lo podemos desintegrar aquí a las buenas. Pero cuando ya uno se convierte en un Hanamuse, en un ser peligrosísimo, a uno lo mandan a los seres, a las regiones abismales, y allá el ego tiene que eliminarse. En el budismo, por ejemplo, los inframundos, los submundos son lugares de purificación, donde la esencia tiene que pasar por una limpieza. Esa limpieza es quitarse todas esas abominaciones, todas esas costras inmundas, toda esa lepra psicológica, para que quede nuevamente libre, ¿cierto? Ellos no ven esa región como una región de amargura o de sufrimiento, sino de purificación. En el cristianismo, los submundos y los inframundos son regiones donde uno pasa por la muerte segunda, cual quiere decir que uno tiene que morir, desintegrar el ego allá, y pasa uno por esa desintegración. Lo que se recuerdan la muerte segunda y los que han desintegrado el ego a la buena voluntariamente dicen: es mejor desintegrarlo voluntariamente, ¿cierto? Entonces la gnosis está enseñando que uno puede eliminar el ego voluntariamente. De todas maneras, el ego va a morir. Ese es un hecho. El ego debe morir y se va a desintegrar. Entonces pongámosle, hermanos y hermanas aquí presentes, importancia, prioridad a la muerte del ego. Porque si uno no muere, es que uno ha venido de vida en vida, ¿cierto? No ha eliminado el ego, y uno se está convirtiendo en un Hanamusen, porque el que lo hace uno a Hanamusen es el ego, que no queremos eliminar. Entonces nos vamos convirtiendo en seres peligrosísimos. Todos esos seres peligrosos, que asaltantes, todos esos politicastros son seres peligrosísimos. Llega un momento en que ya no pueden hacer más. Son tan perversos que ya no tienen aquí más escenario. ¿Qué van a hacer? Más de lo que han hecho, ¿qué pueden hacer más? Han hecho de todo, clase de crímenes, de abominaciones. Entonces deben pasar por la muerte segunda. ¿Por qué? Pues se convirtieron en unos Hanamusen, ¿cierto? Entonces, lo invito a reflexionar, lo invito a mirar esta cuestión de los 4 tipos de Hanamusen. Son seres perversos, perversísimos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, un señor Yahvé, perverso, jefe de la logia negra, ¿cierto? Jefe de muchas sectas religiosas. Él con sus engañifas somete a la gente. Este ser dice, ha tomado como caballito de batalla la doctrina de nuestro Señor el Cristo. Dice, por ejemplo, dice a sus secuaces: háganle creer a la gente que un sujeto que crea se salvó, que todos tenemos que ser creyentes para estar salvados. Y al mismo tiempo le dice él a sus secuaces: cuidado, ustedes van a practicar esa maldita enseñanza cristiana. Pero también le dice a ellos, a sus pastores, a sus sacerdotes,
a sus representantes aquí en el mundo tridimensional, le dice a ellos que hagan que la gente crea en Dios para poderlo dominar. Claro, como quiera que las creencias no nos llevan a ninguna parte. Entonces la gente ha pensado, y algunos lo ven firmemente así, de que por estar creyendo ya están salvados, por estar leyéndose la Biblia o el Corán, ya son personas que se salvaron. Ellos estúpidamente creen eso porque son Hanamusen de primer grado. Y uno habla con un Hanamusen de primer grado que cree que las creencias ya lo salvaron y él se defiende. No, yo creo en Dios porque Cristo murió en la cruz y por mí lavó mis pecados. Entonces él ha lavado los pecados del mundo. Sin embargo, el mundo cada vez es más abominable, más terrible. El mismo hecho de que estemos viviendo estos momentos fatales está demostrando que eso es una terrible mentira, ¿verdad? Pero la gente no cae en cuenta porque que la mentira tiene una fuerza poderosa en estos pastores, en estos sacerdotes. Tienen una fuerza Hanamusen, ¿cierto? Porque son Hanamusen de segundo grado y envuelven a la gente, la meten por aquí, por allá y la someten. Quedan sometida la gente a estas situaciones terribles. Nosotros obviamente tenemos que estar mirando lo que es el ego, lo que es el yo psicológico, porque son estas fuerzas Hanamusen. Y si nosotros nos volviéramos más conscientes, tuviéramos esa prioridad de comprender que estos momentos son terribles debido al ego, al yo psicológico, nosotros entraríamos a otra situación completamente distinta, diferente. Entonces, miren a este señor Yahvé, con esas farsas, con esas mentiras que lanza a través de sus secuaces, que la gente tiene que comprender que se miente intencionalmente. Uno puede echar una mentira intencional, porque tiene el yo de la mentira en su interior. Pero hay una mentira todavía de peor tipo, que es aquella persona que habla de lo que no conoce y piensa que por el hecho de estar hablando de lo que no conoce, ya lo conoce. Entonces ustedes ven a esos pastores, a esos profesores de la universidad, de las escuelas, de los colegios, a esos dirigentes de las religiones, de las logias. Ven ustedes que ellos no conocen el tema, sin embargo ellos creen que conocen el tema. Son mentirosos y le hacen ver a la gente que lo que ellos están diciendo es la más completa y absoluta realidad y verdad. De tal manera que ellos hablan con tal convencimiento que la gente no es capaz de reflexionar. Usted estuvo allí. ¿Usted por qué habla con tanta seguridad sobre eso? Estuvo allí, fue testigo de eso, ¿cierto? Obviamente, pues, si la gente reflexionara, si la gente analizara, si la gente viera que son fuerzas benignosquirianas, fuerzas Hanamusen, que están expresándose allí, pues seríamos diferentes, el planeta Tierra sería distinto, ¿cierto? Pero estamos gobernados por Hanamusen. En la parte económica, miren lo que son estos bancos prestamistas. ¿Quién maneja esos bancos prestamistas? Claro, uno ve una asamblea de esta gente, también vestidos físicamente, pero si nosotros le viéramos la psiquis, son los demonios más terribles que hay en el planeta Tierra, dominando la economía. Grandes y terribles demonios. Cogen a la gente para hacerla sufrir. Le prestan a los países bajo ciertas condiciones ya abominables. Por ejemplo, que no les suban el sueldo a los trabajadores, que aumenten los servicios públicos. Ya de hecho, de salida se ve que son gentes perversas.
estos gobernantes también, que son perversos, son Anamusen, cumplen con esas órdenes, y así es una cadena de fuerzas Anamusen que oprimen a los pueblos, los llevan a la miseria, al hambre, a las torturas más terribles. Así que nosotros tenemos que mirar cómo es esta fuerza Anamusen y qué son estos Anamusen, ¿cierto? Miren, nosotros podemos observar ese ego. ¿Qué es lo que quiere el ego de nosotros? Observen ustedes qué es lo que quiere el ego cuando uno está en un ataque de ira: hacerle daño a los demás, posiblemente matarlos, asesinarlos, golpearlos, herirles. Eso es lo que quiere. Y está la fuerza Anamusen expresándose allí, ¿cierto? Eso es contra los demás y contra nosotros. Hundirnos más en el abismo, hundirnos más, meternos más en errores, en el karma, etcétera, etcétera, ¿cierto? Así pues, que cada uno de estos yoes son cosas que tenemos que tener la madurez para mirarlas, para observarlas, ir comprendiendo en qué situaciones estamos metidos, ¿cierto? Entonces ahora abro las puertas para que ustedes hagan preguntas sobre estos 4 clases de Anamusen. Pueden preguntar. Maestro, ese poder siniestro que tienen ellos, ¿cómo interactúa esa fuerza en ellos para aprovecharse de los demás, por decirlo así? Bueno, vamos por el cuarto tipo de Anamusen. Vamos a empezar por ahí para responderte. El cuarto tipo de Anamusen hacen una interacción entre sus acciones y la fuerza sexual. Ellos practican la sexualidad que practica la logia negra. Claro, como ellos son maestros de la logia negra. Por ejemplo, Andramelé y esto que he nombrado acá, ellos se conectan sexualmente, entonces derraman el semen, no se retiran del acto sexual, sino con el falo dentro empiezan a practicar ciertos tipos de mantras siniestros y absorben la energía de ese semen, entra por la uretra, y al tratar de ascender, estos átomos son enviados hacia abajo, hacia el abismo, formando así la siniestra cola de Satán. Entonces esa cola de Satán tiene un poder siniestro, poder de convocatoria abominable. Por ejemplo, en un concierto de música, rock, tienen un poder siniestro de convocatoria. Ustedes ven cómo convocan a esa gente a través de la televisión, de la prensa, de la radio y de todos los medios. Y la gente se pregunta, pero ¿por qué hay para eso y no hay para otras cosas más de mayor necesidad? ¿Y cuánto recoge un personaje de estos? Millones de dólares. ¿Cierto? Entonces la fuerza del Anamusen está en la cola de Satán. De ahí donde depende la fuerza del Anamusen, del poder siniestro de esa cola. Esa cola es la misma cola de la serpiente tentadora del Edén. Entonces, por eso de ahí tienen esa fuerza. Entonces son unos átomos malignos, forman esa cola. Ellos saben que cuentan con esa fuerza. Bueno, yo podría decirte que los que saben son los que despertaron en el mal y para el mal. Cierto. En cuanto al primero y segundo tipo de Anamusen, yo he oído personas que dicen, déjame que yo eso lo arreglo. Tienen un convencimiento de su poder y lo hacen y arreglan ciertas cosas. Por ejemplo, los diplomáticos. ¿Cómo se vale un diplomático para aguantar
una situación difícil. No, vemos que ese diplomático no está realmente utilizando ciertas fuerzas superiores ni ciertos argumentos divinales, ¿cierto? Entonces su poder radica en la cola. Pero el que tiene la cola más gruesa y más larga es el Hanamusen de cuarto nivel. Un personaje siniestro. Por ejemplo, un Carlos Marx. El señor Carlos Marx escribió la dialéctica materialista. Enseñó esa dialéctica materialista. Y tiene ciertos eslogan, ciertas expresiones contundentes, pero que convencen a la razón subjetiva. Por ejemplo, el señor Carlos Marx con Federico Engels y otros más decían: solamente creemos en lo que vemos, tocamos y palpamos. Entonces, con esa sofistería barata envenenaron a mucha gente, a muchos millones de seres humanos están envenenados con esa sofistería. Pero esa sofistería se va a tierra, ¿cierto?, cuando uno le pone ciertos argumentos. Uno de ellos es esto: ellos nos hablan a nosotros de que el hombre viene del mono. Nosotros también podríamos responderle: no aceptamos esa tesis porque nosotros aceptamos lo que podemos ver. Entonces ustedes que dicen que aceptan lo que ven y tocan solamente, ¿ustedes cuándo han visto ese proceso de que el hombre viene del mono? ¿Cuándo han visto ustedes eso? ¿En qué momento se produce ese cambio, esa transformación? En la teoría del Big Bang, por ejemplo, hablan con una seguridad espantosa de que hace no sé cuántos millones de años una gran explosión, y que esa explosión formó este universo. Entonces uno le puede decir: ay, ustedes no son los que dicen que solamente todo aceptan lo que hablan, de lo que tocan y ven. ¿Y ustedes cuándo han visto eso? Entonces, al Hanamusen, ese audaz que presenta sus tesis de esa manera, hay que combatirlo de la misma forma en que él se expresa, ¿cierto? Ellos tendrían que callarse porque no tienen pruebas, no tienen, dijéramos, argumentos objetivos para decir que eso es así. Así que ellos convencen a la gente, porque ellos saben que ellos convencen a la gente y la gente no lo puede refutar porque están convencidos. O sea, ellos aplican aquello de que el que da primero da dos veces. Entonces ellos inmediatamente convencen y ya neutralizan a la persona, la convencieron. Esa persona queda sin fuerza para reflexionar, para analizar. Entonces, el señor Marx inventó eso, un Hanamusen de cuarto nivel, lo mismo que Lenin, lo mismo que Mao Zedong. Son Hanamusen de cuarto nivel. ¿Y cuántos millones de gente no ha envenenado la dialéctica materialista? Ahí tenemos a los profesores envenenados por la dialéctica materialista. Cómo le enseña a los niños esas abominaciones, esas cosas puercas, esas teorías. ¿Quién ha comprobado esas teorías? Ni se comprobarán jamás porque por ahí no fue el asunto. ¿Cierto? ¿Qué otra pregunta? Maestro, ¿por qué se da el nombre ese de Hanamusen? Hanamusen es un término caldeo que significa algo así como una persona que tiene la conciencia dormida
es una persona peligrosísima. ¿Cierto? Entonces, este planeta Tierra está llena de Hanamusen, ya sea de primer tipo, de cuarto, de segundo tipo, de tercer tipo, o de cuarto tipo. No hay consistencia, no hay fuerza consistente de lo divinal, de lo superior en este planeta Tierra. Todo nos arrastra hacia lo inferior, hacia lo más detestable, execrable, porque todos somos Hanamusen, en el sentido de que no estamos desintegrando el ego, no estamos eliminando el ego, ¿cierto? Entonces una persona que no elimina el ego es peligrosa. Y si tiene un cargo en el gobierno, un cargo en la religión, un cargo en la sociedad, un cargo en la educación, es peligrosa, porque la gente le creen a ese Hanamusen, ¿cierto? Le creen a ese sujeto siniestro. Entonces tiene ese poder siniestro, ¿verdad? Ese es el mismo poder que se carga cuando el marido coge a la esposa y le dice cosas terribles. Luego la convence de que eso fue un acto de ligereza, que le pegó, que le insultó, que le echó de la casa por esto, por aquello. La convence nuevamente. Y la gente se pregunta, pero esa mujer sí es boba, ¿no? ¿Cómo se deja convencer de esa manera, de ese tipo tan terrible? Y así hemos visto que esa mujer ha vivido una vida con ese hombre de 30, 40, 50 años. Hace poco me decía una persona, mira, la pobre señora fulana de tal, mira, tanto como le aguantó al marido golpizas y toda clase de agravios, y ahí está. ¿Por qué le aguantaría? Se dejaba convencer del marido. Cada vez golpiza que le daba, la convencía al día siguiente. Ahora que sí la iba a amar más, que así. Entonces, ¿de dónde sale esa fuerza? Esa fuerza es una fuerza siniestra que convence a los demás. Y ya tú convencido y yo convencido y todo el mundo convencido de una cosa, perdemos la situación aquella de análisis, de discernimiento, ¿cierto? Todo parece normal. Todo parece normal. ¿Qué otra pregunta? Dada esa circunstancia que explica de las características de los 4 tipos de Hanamusen, ¿qué posibilidades hay en que si empiecen a darse cuenta de lo que son y empiecen a trabajar, puedan salirse de ahí o tener un cambio, transformarse? Los Hanamusen. ¿Sí? Si el Hanamusen deja de ser Hanamusen si se dedica a eliminar el ego. Lo que quiere la enseñanza gnóstica es que nosotros no lleguemos a ese estado de Hanamusen, ¿cierto? Que nos volvamos unos seres perversos, malvados, porque entonces, ¿cómo sería esto, no? Estamos enseñando la doctrina de la liberación y nosotros vamos a coger a los demás y los vamos a esclavizar. Estamos enseñando la doctrina de la verdad y nosotros vamos a coger a las demás personas para decirle una cantidad de mentiras. Estamos enseñándole el camino estrecho y vamos a enseñarle cosas donde está el camino amplio. El camino ese de todas estas cosas, de la ira, del orgullo, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos tratar con más delicadeza y más firmemente y más profundamente esta cuestión de la eliminación del ego, de acabar con el ego. Necesitamos acabar con el yo psicológico. Volvámonos un poco más maduros, más reflexivos, más analíticos, discernamos más sobre nuestra situación, qué es lo que a nosotros nos está pasando. Porque tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la paz, tenemos derecho a regresar a nuestro Padre que está en secreto. Pero hay algo que nos impide a eso, que es el ego, el yo de la psicología experimental. ¿Qué otra pregunta?
Maestro, o sea, cada persona está metida, digamos, en una de esas fuerzas malignas. O sea, es más difícil eliminar en el tipo que se encuentre. Sí, es más difícil eliminar, por ejemplo, los Hanamusen de cuarto nivel, ¿cierto? Porque ellos ya tienen causas bastante terribles, ¿cierto? Lo mismo pasa con el tercer clase de Hanamusen, ¿cierto? La segunda y la primera clase de Hanamusen, la naturaleza los coge con más rapidez y les desintegra el ego, ¿cierto? Quiero decirle, hablando de desintegración, que los cuerpos solares del tercer y cuarto clase de Hanamusen no se desintegran, ellos son eternos. Lo que se desintegran son los cuerpos protoplasmáticos. Entonces sí se desintegran en los mundos infiernos, en las regiones inferiores de la naturaleza. ¿Qué otra pregunta? En estos tipos de Hanamusen sí hay cierto porcentaje de conciencia activa o no. No, Hanamusen, la conciencia de ellos está sepultada. No son conscientes en ningún momento. Ellos son inconscientes, subconscientes e infraconscientes. Si nosotros comenzamos a eliminar los yoes de la falsa personalidad, crearemos el centro permanente de conciencia. Con ese centro permanente de conciencia es con lo cual vamos a trabajar para liberarnos. Pero los Hanamusen no tienen centro de gravedad consciente. Los Hanamusen son demonios. Son demonios vivientes, ¿cierto? Este es un planeta que está lleno de demonios. Está lleno de la primera, segunda, tercera y cuarta clase de Hanamusen. Miren cómo sufren los padres con sus hijos. Miren cómo sufren los gobernados con los gobernantes. Todo estos sufrimientos, ustedes se están dando cuenta del mundo. Miren todas estas amarguras, conflictos que existen en el mundo, problemas de la guerra, la tercera guerra mundial ya se nos viene para encima. Todo eso se debe a estas cuatro clases de Hanamusen. Todos estos problemas que existen en el mundo, la bolsa de valores, la banca internacional, cómo oprime y saquea a los pueblos, todo eso se debe a esa fuerza Hanamusen, ¿cierto? Las revoluciones de sangre aguardiente, los pueblos se levantan violentamente contra los gobernantes que los oprimen, todo eso son fuerzas Hanamusen. Así que vivimos en un planeta de Hanamusen. Por ahí un programa que se llama El planeta de los simios. Mejor sería el planeta de los Hanamusen. De todos los que vivimos aquí en este mundo tridimensional, este mundo de las formas, en este planeta Tierra, pues estamos cargados de esas fuerzas Hanamusen. ¿Qué otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, hermanos y hermanas, damos por finalizada la clase de hoy. Los invitamos para otra nueva clase. Todo por hoy. Gracias.